Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Ravale y este es mi canal Pablo Ravale UCDM. Hoy quiero compartir con ustedes una sección que está en el capítulo 2 del anexo Un Curso de Milagros. Dicha sección se titula El perdón para destruir. En ella, en esta sección, Jesús nos habla de lo que es el perdón desde la perspectiva del ego, que es el perdón que se practica en el mundo, ¿no? Eh, Está el perdón de Dios, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones, y está el perdón del ego, que es el perdón del mundo. Ahora, me parece muy importante y clarificador, bueno, compartir lo que Jesús nos dice en esta sección para que tengamos, bueno, mayor discernimiento de lo que en realidad es el perdón. Mucha gente suele decir, he escuchado a gente decir que no cree en el perdón, precisamente porque la idea del perdón, entendida desde la perspectiva del ego, bueno, eh, es algo que se hace muy difícil de llevarlo a la práctica y aún intentando llevarlo a la práctica, los resultados por lo general eh, no son los mejores, son más bien catastróficos. Pero bueno. Eh, Vamos a leer las palabras de Jesús. Dice así, el perdón para destruir adopta muchas formas, al ser un arma del mundo de las formas. No todas son obvias y algunas se ocultan cuidadosamente bajo bajo lo que aparenta ser caridad. Bien, ¿qué significa esto? Desde la perspectiva del ego, el perdón es algo que yo puedo ofrecerle a los demás para ayudarlos. Eh, Como si de pronto en alguna ocasión me veo conmovido ante la situación de alguien y decido, bueno, tenderle la mano. Es algo más bien arbitrario este perdón, tal como lo entiende el ego, ya que con algunos sí y con otros no. Es decir, según la ocasión, según con quién. Pero todas las formas que parece adoptar tienen una sola meta, separar y hacer que lo que Dios creó igual sea diferente. A esto me refería con que es arbitrario. Para algunos sí, o en ciertas ocasiones sí, en ciertas ocasiones no. La diferencia resulta evidente en algunos casos en los que la intencionada comparación no puede dejar de notarse, ni es su propósito realmente que no se note. Es decir, con algunos practicando este tipo de perdón, el perdón para destruir, que es el perdón del ego, se nota cómo hacemos diferencias eh, por sobre el resto. Es decir, este perdón a algunos se lo damos y a otros no. Aunque el resto que no recibió mi perdón no lo sepa, estoy haciendo una diferencia con aquellos a quienes yo sí le otorgo este perdón como si fuera un favor ocasional. Estoy haciendo. Es todo lo contrario al perdón de Dios, eh, que nos incluye a todos y que viene a dar testimonio de que lo que yo creo que me hicieron o lo que creo que le hice a otro, en realidad jamás sucedió. Porque como Dios nunca concibió algo como el ataque, mucho menos el daño, bueno, jamás eso pudo suceder, porque solo es real lo que Dios concibió. Entonces, el perdón para destruir, que es el perdón desde la perspectiva del ego, es como si fuera algo que yo doy, pese, pese a que el otro quizás no se lo merece. Esta es la perspectiva del ego. O más allá de que cometiste estos errores y sos un pecador, bueno, yo voy a hacer la salvedad esta vez, no sé si habrá otra, y solo con vos, ahí es donde podemos ver la diferencia que hacemos, ¿no? La arbitrariedad. No están todos incluidos. No es siempre. Es con algunos pocos
y según la ocasión. En este grupo se encuentra en primer lugar el caso en el que una persona mejor, entre comillas, se digna a rebajarse para salvar a una inferior, entre comillas, de lo que en realidad esta es. Bueno, aquí vamos a lo que les decía recién. El perdón para destruir, que es el perdón del ego, el perdón del mundo, nos pone en una posición eh, de superioridad, parecería, por sobre aquel que recibe mi perdón. Bueno, pese a que fuiste un desgraciado conmigo eh, o en el pasado con otros, bueno, yo como soy mejor que vos, te otorgo mi perdón. Este es el perdón del ego, ¿no? Insisto, es a diferencia o más bien al contrario del perdón de Dios, que es para todos, para todos, para todos, incluso aquellos a los que juzgamos como los peores, como la escoria de la sociedad, para todos y siempre. En este caso, el perdón para destruir, el perdón se basa en una actitud de amable altivez tan lejana del amor que la arrogancia jamás podría dejar de ser arrogante. Es por arrogancia que de pronto yo le otorgo este perdón, en los términos del ego, a alguien que eh, sería inferior moralmente a mí. Por eso es que se vive, se experimenta y se da con arrogancia. Pese a que sos de una condición humana inferior a la mía, yo así todo te otorgo este perdón. Pese a lo que hiciste, que no tiene perdón de Dios, esta es la perspectiva del ego, yo igual te perdono. O por esta vez te perdono. Ahora, lo que esto hace es preparar el terreno para que eventualmente vuelva mi hermano a cometer un error. ¿Por qué? Porque no es un perdón real, es un perdón que da testimonio de que mi hermano es un pecador. Yo te perdoné, pero igual el pecado lo cometiste, a diferencia del perdón de Dios que no ve lo no amoroso. Una vez me dijo Jesús, el amor no ve lo no amoroso. Ahora, si yo doy testimonio de que mi hermano es un pecador y, y creo que en mi condición de ser moralmente superior, aún así lo perdono, estoy dando testimonio de que el otro cometió un pecado. Por ende, lo que estoy haciendo es seguir proyectando la creencia de la culpabilidad de mi hermano. Entonces, al proyectar culpabilidad, que es mi propia culpabilidad en realidad, lo que va a acontecer naturalmente, más tarde o más temprano, de forma inevitable, es que mi hermano se vuelva a comportar o a mostrar ante mí como un pecador, vuelva a cometer el mismo error u otros errores, incluso a juicio del ego peores que el anterior, peores que ese que yo le perdoné en algún momento, por ser más bueno y mejor que él. ¿Quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? Bueno, este es el perdón del ego. Yo te perdono pese a que fuiste un desgraciado o pese a que sos moralmente inferior que yo. Es un perdón que desprecio. ¿Y quién puede acusar a otro de estar inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? El perdón del ego, el perdón para destruir, no ve al Hijo de Dios en mi hermano. Ve a alguien que es falible, que es imperfecto, que es pecador, que es finito, que, que es mortal. Cuando el perdón de Dios lo único que ve es al santo y perfecto Hijo del Padre, ¿no? Eh, como Dios nunca pudo concebir algo que no sea perfecto y santo igual que Él, porque su Hijo es perfecto y santo, este es el significado de que el Hijo está hecho a imagen y semejanza. Y esto es algo que también tenemos que entender, eh, de que todos somos perfectos y santos, porque Dios nos concibió de esa manera.
como su hijo. Nosotros somos su hijo. Y Él no nos pudo concebir de otra manera que no sea igual a como es Él. Nosotros podemos percibir todo lo contrario. Podemos elegir creer que no somos perfectos, ni santos, ni eternos. Pero eso no forma parte de la realidad de Dios. Y la realidad de Dios es la única realidad. Porque solo es real lo que Él conoce, lo que Él concibió. Todo lo que nosotros estamos teniendo como experiencia es nuestro sueño de separación. ¿Quién puede enseñar lo que es la libertad esclavizando? ¿Cómo yo puedo liberar a alguien si aún eh, eh, suponiendo que lo quiero liberar de su culpa, sigo dando testimonio de alguna manera de que el otro es culpable o que el otro fue culpable por un pecado? O sea, en la medida que yo valide el hecho de que en apariencia el otro cometió un pecado, por más que diga querer liberarlo, no lo estoy liberando, lo sigo manteniendo esclavo de mi juicio. Por eso el amor de Dios no puede ver lo no amoroso. Nosotros creemos que otorgamos el perdón incluso viendo lo no amoroso, y eso es imposible. De la única manera en que nosotros podemos practicar realmente el perdón real, y liberar a alguien es pasando por alto todo lo que nos sirva de argumento para dar testimonio de que nuestro hermano es un pecador. En esto no hay unión, sino aflicción. Cuando yo, incluso queriendo aliviar la culpa de otro, le otorgo mi perdón, pero sigo contemplando lo que sucedió en el pasado y lo doy por válido. Ahí no hay unión ni liberación posible. Siempre va a haber aflicción, porque más tarde o más temprano voy a estar, por algún motivo, recordándole a mi hermano el error que él cometió. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando hay situaciones de infidelidad, entre comillas, en las parejas, que de pronto, bueno, quien sería el damnificado perdona, pero ante la primera discusión, enseguida trae a la luz, eh, a modo digamos, de pasada de factura, ¿no? Bueno, el error que el otro, error también entre comillas, cometió en el pasado. Mirá qué bueno que soy, que aún pese a lo que me hiciste, te perdoné y sigo estando con vos. Bueno, ahí no hay perdón de ningún tipo, porque en la medida que yo siga viendo la pecaminosidad en mi hermano y no lo pueda ver santo, más allá de lo que me muestran las apariencias, no estoy perdonando a nadie. Sigo manteniéndolo esclavo de la culpa. Hay otro caso de perdón para destruir muy parecido al anterior, si se entiende correctamente, en el que la arrogancia no se manifiesta de forma tan flagrante. Aquí el que perdona, entre comillas, a otro, no proclama ser mejor. En lugar de ello dice que hay alguien cuya pecaminosidad comparte. Después está el que de pronto no recrimina, no saca del arcón de los recuerdos alguna cuestión y otra vez la pone sobre la mesa, pero es de pronto esa gente que afirma que todos somos pecadores. Yo no te juzgo porque soy tan pecador como vos. Bueno, eso es otro error, porque en la medida que yo no juzgue porque crea que eh, no puedo juzgar debido a que soy tan pecador o más pecador que lo que fuiste vos, bueno, no estoy perdonando a nadie. Vuelvo a lo que les decía recién. A los ojos de Dios somos eternos, santos y perfectos. Dios no puede ver pecado alguno, mancha alguna de pecado sobre nosotros. Eso es lo que nos constituye santos. ¿Por qué? Porque estamos creados en santidad. Fuimos creados como extensión de Él mismo. Entonces, aunque nosotros querramos ver lo contrario, no tenemos una mancha de pecado en nuestro ser. Así estemos
cumpliendo una condena en una prisión por asesinato o violación. Bueno, eso forma parte de este sueño de separación. A los ojos de Dios seguimos siendo todos inocentes. Jesús dice que la justicia de Dios consiste precisamente en esto, que a los ojos del Padre seguimos siendo inocentes. Nunca fuimos capaces de cometer algún pecado, porque el pecado no es algo que Él haya concebido, por lo tanto no es real, no existe. En lugar de ello, dice que hay alguien cuya caminosidad él comparte y dado que ambos han sido indignos, merecen la retribución de la ira de Dios. Esta es la perspectiva del ego, ¿no? Este pensamiento puede parecer humilde e incluso inducir a una rivalidad con respecto a quién es más pecador o más culpable que el otro. Esto no es amor por la creación de Dios, la creación de Dios es el Hijo de Dios, no el universo, como nos contaron las religiones o como creen muchas escuelas espirituales, no. La creación de Dios es su Hijo. Lo que nosotros entendemos como el universo o el cosmos es el sueño de separación que está teniendo el Hijo. Esto no es amor por la creación de Dios ni por la santidad que es su don eterno. Nosotros seguimos siendo santos, pese a lo que querramos, o más bien elijamos tener como experiencia, seguimos siendo santos. ¿Puede acaso su Hijo condenarse a sí mismo y aún así acordarse de él, del Padre? No. En la medida que nosotros no podamos reconocer nuestra inocencia eterna, que para eso tenemos que lograr verla en un reflejo de nosotros mismos, que es nuestro hermano. En la medida que no podamos reconocer la inocencia eterna de la que seguimos gozando, no vamos a poder recordar que somos el Hijo y menos que vamos a poder recordar al Padre. En este caso, la meta es apartar de Dios al Hijo que Él ama y mantenernos separados de su fuente. Es la meta del ego esto. El ego lo que procura y va a procurar siempre es que sigamos creyendo que somos pecadores, que somos estos cuerpos, que somos imperfectos, que somos finitos, que somos mortales. El ego quiere que nos sigamos manteniendo identificados con la idea de este personaje que creemos ser, para que no recordemos nuestra verdadera identidad, que es el Hijo de Dios. Esta es también la meta de aquellos que buscan ser mártires a manos de otros. También está instalada esta idea de que los mártires naturalmente se convierten en santos, y no es así. No hay santos por encima de pecadores. Todos somos santos porque todos fuimos creados como uno solo en santidad, como extensión de la santidad de Dios. Entonces, yo no necesito sacrificarme por los demás o más que el resto para ser más santo, porque en la medida que yo pudiera ser más santo que el resto, o pudiera yo ser solamente el santo, bueno, eso sigue validando la idea de la separación. El objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues puede pasar por mansedumbre y caridad en vez de crueldad. El creer de que hay personas que lograron alcanzar la santidad y el resto de nosotros no, bueno, eso no es, digamos, no es la verdad. Y de lo que da testimonio es justamente de la separación. Es seguir creyendo que algunos sí pueden ser buenos y el resto no, la inmensa mayoría no. Cuando lo que nos viene a enseñar Jesús en un curso de milagros es que todos fuimos creados santos, perfectos y eternos, y todos somos el mismo ser. Por ende, independientemente de lo que el mundo pueda juzgar sobre mí o sobre alguien en particular, todos seguimos siendo santos, perfectos y eternos. Todos no tenemos ni una sola mancha de pecado en nuestro ser. Así, para el mundo, hayamos sido un genocida. ¿No es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responder sino con silencio y una dulce sonrisa? Fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro te inflige sin mostrar el amargo dolor que siente. Esta es la perspectiva
del ego, ¿no? De que aquel que siendo atacado por los demás no se defiende, aún experimente el dolor de ese ataque, eso lo constituye santo. No. Dios no ve ni una sola mancha de pecado en nosotros. Por ende, Dios no puede vernos capaces de atacar, ni mucho menos de ser atacados por alguien. El amor no puede ver lo no amoroso. El amor solo eh, la realidad de quién somos. El perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así. Muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y los estragos del pecado. Bueno, esto también viene a explicar esta locura de creer que los pobres o los sufrientes naturalmente son más buenos o son buenos a diferencia de los que, por ejemplo, tienen un buen pasar económico y no pasan por ninguna adversidad. Como si el ser pobre a mí ya me constituiría bueno y el que alguien nazca con un buen pasar económico, en una familia rica, eso de por sí ya lo hace malo. No, no es así. De hecho, la famosa escena donde Jesús eh, dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, significa que nadie que tenga apego a lo material, a las cosas de este mundo, puede despertar de este sueño y recuperar la experiencia de ser el Hijo de Dios y de estar en Dios. En la medida que yo tenga apego por lo material, nunca voy a, digamos, a reconocerme como espíritu. Por ende, no podré acceder eh, en mi conciencia y en última instancia en mi experiencia a lo que es la realidad de Dios. Pero eso no significa que el rico es malo y el pobre es bueno, porque puede haber personas pobres que tengan apego por material. ¿Quiénes serían? Y bueno, los pobres que digamos, a lo único que aspiran es a ser ricos y que incluso, bueno, desde esa aspiración eh, busquen solo lo que sería multiplicar su capital. Eh, Básicamente esto, ¿no? Que tengan como única aspiración el dinero o que crean que la abundancia pasa solamente por tener dinero y que la paz solo la podemos alcanzar si tenemos dinero. Bueno, las personas que creen eso, independientemente del pasar económico que tengan, tienen un apego al dinero. Yo puedo no tener dinero, pero eso no significa que no tenga apego. Por el contrario, puedo no tener dinero y tener mucho apego a la idea de la riqueza material. Y que todas mis fuerzas, mi atención estén puestas en eso, que no es, digamos, no es la garantía de que vaya a ser feliz, incluso si lo alcanzo. Bien, tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su y no su enemigo, pero al habérsele convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche que de este modo se ha descargado sobre él. ¿Es esto amor o se trata más bien de una traición hacia uno que necesita que lo salven del dolor de la culpa? Bueno, mucha gente siente culpa también de tener un pasar económico próspero y eh, señala de pronto a los que también lo tienen y, y los acusa de ser, digamos, los responsables del dolor y de la adversidad que pasan los que no tienen. Y los juzga, a su vez, de ser de una condición humana inferior
a la del pobre, que solo por ser pobre de esta perspectiva, sería mejor. Bueno, no, no es así, no es así. Es un error creer eso. Y esto es algo que lo ha pregonado sobre todo la Iglesia Católica, la idea de que el pobre es bueno y el rico es malo. ¿Qué otro propósito podría tener esto sino mantener a los testigos de la culpa alejados del amor? El perdón para destruir puede manifestarse también en regateos y tratos. Te perdono si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud radica mi liberación. Bueno, esto creo que a todos nos debe sonar familiar, ¿no? Todos hemos sido víctimas, entre comillas, de estos regateos, como también hemos sido victimarios, también entre comillas, ¿no? Todos hemos regateado e intentado manipular de esta manera. Te perdono si sos como yo quiero, o te perdono si haces esto que yo espero, o te perdono si cumplís con las expectativas que yo tenía. Bueno, dile esto a cualquiera y te vuelves un esclavo. Y tratarás de deshacerte de la culpa mediante más regateos que no ofrecen esperanza alguna, sino solo más dolor y miseria. Cuán temible se ha vuelto ahora el perdón y cuán distorsionado el fin que persigue. El fin del perdón ha sido distorsionado por el ego. El ego nos ha hecho creer que yo puedo perdonar a alguien aún lo vea pecador, imperfecto, cuando no es así. De la única manera en que puedo practicar el perdón es pudiendo ver a mi hermano como quien realmente es el Hijo de Dios, como el perfecto y santo Hijo de Dios. Ten piedad de ti mismo, tú que de este modo regateas. Dios solo da y no pide recompensa alguna. Creer de que tenemos que hacer sacrificios para ganarnos, digamos, los favores de Dios o el perdón de Dios, bueno, eso es otro error. También promovido en su mayoría por la Iglesia Católica. No hay otra manera de dar excepto como da Él. ¿Cómo da Dios? Incondicionalmente. Dios nos perdonó todos los pecados que nosotros creemos que pudimos haber cometido desde el minuto, o más bien segundo, cero, en que creímos ser capaces de cometer pecado. Jesús dice que Dios no condena porque jamás ha juzgado. Dios no puede ver en nosotros pecado. Por ende, todo lo que nosotros juzguemos como pecaminoso en nosotros mismos o en nuestro hermano, eso ya está perdonado desde el segundo cero de haber creído eso. Todo lo demás es una parodia, pues ¿quién intentaría hacer un trato lucrativo con el Hijo de Dios y al mismo tiempo dar gracias a su Padre por su santidad? ¿Qué le quieres mostrar a tu hermano? ¿Intentarías reforzar su culpa y con ello la tuya? Porque en la medida que yo lo manipule a través de la culpa a mi hermano, eso es algo que me estoy haciendo a mí mismo, porque mi hermano y yo somos el mismo ser. Mi hermano es un reflejo de mí mismo. El perdón es tu medio de escape del sueño de separación, de escape de la culpa. Es una lástima convertirlo en un medio de mayor esclavitud y dolor. En el mundo de los opuestos hay una manera de utilizar el perdón para la meta de Dios y encontrar la paz que Él te ofrece. ¿Cuál es esa manera? Bueno, aprender sobre lo que es el perdón realmente. Por eso yo eh, siempre hago hincapié de que una cosa es el perdón de Dios y otra es el perdón del mundo, o el perdón para destruir o el perdón del ego, como le llama Jesús. Hay una manera, pese a todavía creer que estamos en el mundo y que estamos separados los unos de los otros, hay una manera de llevar a la práctica el verdadero perdón, que es el que nos puede sacar de toda esta locura. No aceptes nada más o habrás buscado la muerte y orado para separarte de tu ser. ¿A quién le habré orado? Al Dios con minúscula, que es el ego. Cristo es para todos porque están todos. Es su faz lo que el perdón te permite ver. Es su faz en la que ves la tuya. Y vuelvo a recordarles que Cristo no es Jesús.
Cristo es el estado de conciencia que nos permite recordar nuestra verdadera identidad como el Hijo de Dios. Jesús fue el primero que recordó esto por todos nosotros. Por eso dejó de identificarse con la idea de ser Jesús el hombre y pasó a ser Jesús el Cristo. Ahora, en la medida que nosotros hagamos el mismo recorrido, el mismo movimiento, el mismo camino en nuestra mente, también nos convertiremos en Cristo. La segunda venida de Cristo consiste en esto, en que todos logremos recordar, tal como hizo Jesús, eh, primero, primero que todos nosotros, que era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero junto con nosotros. Él lo recordó primero que todos nosotros. Ahora, nosotros podemos hacer lo mismo. Y eso es lo que nos va a convertir también en Cristo. Todas las formas que el perdón adopte, que no te aparten de la ira, de la condena y de comparaciones de cualquier clase, son la muerte. En la medida que yo diga perdonar, pero siga viendo a mi hermano pecaminoso o espere que en un futuro vuelva a equivocarse, bueno, eso no es el perdón. Son la muerte, todas esas formas de falso perdón, dice aquí Jesús. Pues eso es lo que tus propósitos han establecido. No te dejes engañar por ellas, por estas formas falsas de perdón, sino abandónalas como algo sin valor, ya que lo que ofrecen es ciertamente trágico. No quieres seguir en la esclavitud, no quieres tenerle miedo a Dios, porque de creer esto, naturalmente estoy alimentando, reforzando, mejor dicho, la creencia de que Dios castiga, cuando no es así. ¿Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo refulgir sobre la faz de la tierra, redimida del pecado y en el amor de Dios? En este punto la oración es liberada junto contigo. Tus alas han quedado libres y la oración te elevará y te conducirá a tu hogar, donde Dios quiere que estés. ¿Cuál es esa oración de la que nos habla? Bueno, el pedirle a Dios que nos ayude a ver a nuestro hermano como quien realmente es, el Hijo de Dios. Si nosotros podemos ver la inocencia por un instante en aquel que incluso el mundo juzga como el peor entre los peores, si yo lo puedo ver por un segundo instante, estoy viendo mi propia inocencia, porque el otro es reflejo de mí mismo, no lo olvidemos. Bien, nada más por hoy, espero que les haya gustado. De ser así, no se olviden de darme un like, de suscribirse a mi canal si no lo han hecho todavía, porque de esa manera me ayudan a que esto circule permanentemente y llegue a más personas, ¿no? Cuantos más likes y suscriptores y vistas tenga, bueno, a más personas me ayudan a que esto llegue, a que, digamos, estas enseñanzas se extiendan. Ese es el fin eh, que percibo en este canal, ¿no? Y espero que ustedes, bueno, me ayuden en este sentido, a que las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros lleguen a más personas y cada vez seamos más lo que podamos vivir eh, desde esta perspectiva. Bien, nos vemos en un próximo video y como siempre les digo, pido un milagro en nombre de Jesús para todos. Hasta la próxima.